Este capítulo tiene contenido sensible. Si eres muy susceptible a los temas paranormales, te recomiendo no escuchar el siguiente episodio. De igual manera, te espero el siguiente martes con historias de buenas noches. Fenómeno. Buenas noches, días o el momento en que nos estén escuchando. Sean todos bienvenidos a Fenómeno. Existen miles de casos documentados respecto a exorcismos que recorren todos los años. Por probabilidad, posiblemente el 90% de estos se tratan de problemas mentales o algún tipo de manipulación, ya sea por fama o simplemente para lucrar con el caso. Pero como bien mencioné, por posibilidad, el 10% posiblemente sean casos reales. Uno de los casos más mediáticos y mejor registrados es el de Julia, un seudónimo usado para una mujer, la cual en el 2008, reportada por Richard E. Gallagher, un psiquiatra practicante de New York. Pero antes de comenzar a desmenuzar el tema, primero, ¿quién es Julia? El doctor Gallagher describe a Julia como una mujer de mediana edad, caucásica, que vive en los Estados Unidos de América. Ella misma se unió a la iglesia, que a su vez ellos fueron los encargados de enviarla con un psiquiatra. Ella estaba convencida de que estaba siendo atacada de algún modo por un demonio o por el mismo Satanás. Esta mujer reveló que estuvo involucrada en grupos satánicos durante mucho tiempo, a pesar de haber sido criada con los valores cristianos. A pesar de que ya no sentía fe en la religión, decidió volver a la iglesia para realizar su exorcismo. Luego de hablar con el psiquiatra, este notó que la mujer no era psicótica en absoluto. Por el contrario, resultó ser una persona muy inteligente y sobria. A pesar de ello, Julia caía frecuentemente en estados de trance, aunque esto no se debía a ningún estado disociativo conocido por la ciencia en ese momento. En los estados de trance, Julia tenía las siguientes cualidades: insultaba y provocaba a los doctores, utilizaba vocabulario soez y escatológico, y su voz era distinta de lo habitual que conocían de ella. De hecho, muchos consideraban que al momento en el que hablaba, una segunda voz, casi como un eco, se escuchaba al fondo de sus palabras. Al salir de estos estados de trance, nunca podía recordar nada de lo que había sucedido. Gracias a estos detalles, algunos psiquiatras formularon la hipótesis de que podría tratarse de un trastorno disociativo de personalidad. Sin embargo, esta hipótesis fue rechazada sobre la base de otros síntomas específicos que veremos más adelante en este podcast. Dada la complejidad del caso, el Dr. Gallagher decidió expandir su equipo de colaboradores. Para ello contrató psicólogos altamente preparados, 4 sacerdotes, un diácono y su esposa, 2 enfermeras que también eran monjas, una de las cuales era enfermera psiquiátrica. Estos fueron los voluntarios. Para ayudar a Julia se reunió con frecuencia, pero durante las llamadas telefónicas que se realizaban para organizar estas reuniones, a menudo escuchaban una voz que intentaba interferir en las llamadas. Era la voz de Julia durante sus estados de trance, pero ella no estaba enterada de esas reuniones, ni estaba en el sitio durante esos momentos. Tampoco era posible que ella conociera todos los números telefónicos del equipo. Aún así, durante las llamadas telefónicas, esa voz decía a veces un susurro y otros en fuerte tono agudo cosas como: déjala en paz, y ella es nuestra. Cuando le preguntaban sobre eso a Julia,
Ella siempre decía lo mismo, que no tenía idea de los hechos, aunque muchas personas recordaban haber oído antes esa voz. Otra peculiaridad era que Julia conocía cosas que de ningún modo podría haber sabido. De hecho, era capaz de dar información sobre parientes fallecidos y enfermos en la familia de cualquier colaborador. Un ejemplo en su capacidad de describir en detalles cómo fue la muerte de uno de los familiares de uno de los miembros del equipo. Ella fue capaz de describir perfectamente el tipo específico de cáncer que tenía esa persona fallecida. En otra ocasión le dijo a uno de los doctores: Así que anoche tus gatos se enloquecieron, La noche anterior los gatos de ese doctor, usualmente tranquilo, comenzaron a atacarse furiosamente a las 2 de la madrugada. Era una ocasión fue capaz de adivinar dónde estaba uno de los sacerdotes, describiendo con gran detalle la sala en la que se encontraba, su vestimenta y sus pensamientos. Todo esto fue confirmado luego por ese mismo sacerdote. Luego de todos estos estudios, decidieron continuar con el exorcismo. La ceremonia comenzó un caluroso día de junio. A pesar del tiempo, la sala donde se llevó a cabo el rito estaba muy fría. Pero cuando la voz que habitaba en Julia comenzó a hablar, la sala de pronto se puso tórrida. Al comenzar el rito, Julia entró en un trance sosegado. Luego de varios cánticos recitados por los sacerdotes presentes, ella comenzó a hablar. No una sola voz, sino docenas. Comenzaron a salir de su boca, farfullando, gruñidos y otros ruidos inexplicables e imposibles de replicar para un ser humano. En un momento de esas voces comenzó a hablar en varios idiomas, incluyendo español y latín, aunque Julia solo conocía su lengua natal, que era el inglés. Es innecesario afirmar que estas voces eran desafiantes, blasfemas y estaban furiosas. Julia comenzó también a desplegar muestra de una fuerza increíble, tanta que 2 monjas y 3 voluntarios a duras penas pudieron mantenerla quieta. Fue entonces cuando comenzó a levitar sobre la cama durante el lapso de media hora. Las entidades dentro del cuerpo de Julia podrían distinguir el agua bendita del agua común. No era raro que utilizaran agua común diciendo que se trataba de agua bendita. Muchos fraudes religiosos se contribuyen a esta metodología. Se llevaron a cabo 2 sesiones de exorcismo, pero ninguna dio resultado. Estas sesiones fueron suspendidas por la misma Julia, extenuada por los rituales, y no se sabe con exactitud cuándo se harán de nuevo. Él y un equipo de exorcistas continuaron trabajándola. Sin embargo, con el tiempo ella interrumpió las sesiones. Era demasiado evidente, incluso disfrutó de algunas de las habilidades que mostró durante sus trances. Ella estaba jugando para ambos lados si queremos verlo de una manera. El exorcismo no es una especie de encantamiento mágico, señala Gallagher. Normalmente una persona también tiene que hacer su propio esfuerzo espiritual, sinceros. Un año después de que ella terminara con las sesiones, cuando Gallagher oyó de nuevo la voz de Julia en el teléfono, esta vez había llamado para decirle que se estaba muriendo de cáncer. Gallagher dice que se ofreció a ayudarla con un equipo de sacerdotes, mientras aún estaban capacitados físicamente, pero su respuesta fue concisa. Bueno, voy a pensarlo. Dice que nunca volvió a oír de ella. Inevitablemente habrá otros. Su teléfono sonará. Un sacerdote le contará una historia. Un equipo de clérigos y monjas serán convocados. Y el hombre de ciencia volverá a entrar en el mundo oculto del exorcismo.
Por el momento me despido, sino antes mencionarles que no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Instagram /elfenómeno.fm, Facebook como Fenómeno y en YouTube como Fenómeno, todo en mayúsculas. Además, también pueden encontrarnos en TikTok como Fenómeno.fm. Me despido recordándoles que la curiosidad vence al miedo más fácilmente que el valor. James Stephen.